Bueno, hoy quiero seguir enseñándoles sobre guerra espiritual. Les voy a pedir por favor que busquen en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y me confirmas cuando ya tengas esa porción de la palabra. Hoy vamos a hablar acerca de el hombre fuerte y todo lo que Jesucristo enseñó acerca del hombre fuerte, e incluso, si Dios lo permite, tocaremos lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña sobre el hombre fuerte. Amén. Siempre prevengo a los hermanos con aquellas doctrinas y enseñanzas que se levantan en contra de lo que estamos enseñando. Y es bueno que usted sepa que hay personas que están diciendo que esto de atar al hombre fuerte no es bíblico, que la Biblia no habla mucho de eso, que eso apareció hace pocos años con un movimiento en las iglesias de guerra espiritual que no practicaban los apóstoles ni los discípulos. Pero cuando usted lee la Biblia con un corazón abierto, sincero y con la ayuda del Espíritu Santo, se da cuenta que esto no es así, que la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de guerra espiritual, que los apóstoles tuvieron un vocabulario bélico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el apóstol dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que en toda esa frase que acabo de decir, este texto, el apóstol habla como un hombre de guerra. Las armas, milicia, no son carnales, sino poderosas, destrucción de fortalezas, derribar argumentos. Son términos utilizados en guerra espiritual. Entonces, aunque no encontramos un texto bíblico que nos muestre a los apóstoles haciendo un servicio de guerra espiritual, cuando usted abre la Biblia con un corazón sincero, el Espíritu le muestra todas estas cosas. ¿Cuántos han leído que el apóstol Pablo le dice a los efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados? Donde hay lucha, hay guerra. Amén. Pablo está hablando de que tenemos una guerra, una lucha, no contra los seres humanos, no contra nuestros enemigos de carne y sangre, sino que nuestra verdadera guerra, nuestra verdadera lucha, el verdadero conflicto del cristiano es contra Satanás y contra sus demonios. Decimos amén. Y esa es una de las posiciones más sabias del guerrero espiritual. Los que no son guerreros espirituales, los que no son duchos en este conocimiento, los encuentras peleando con el vecino, con la esposa, con la suegra, con los hijos, con el jefe de la empresa, con el compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque no han aprendido lo que la Biblia dice acerca de la guerra espiritual. El cristiano sabio sabe que nosotros no luchamos con el ser humano. Al ser humano que lo amamos. Por el ser humano intercedemos para que Dios los convierta en cristianos como nos convirtió a nosotros. Dice: amad a vuestros enemigos. Se refiere a los enemigos humanos. A los enemigos humanos los amamos en el nombre de Jesús. No luchamos contra ellos. Por eso me produce tristeza que aún dentro de la misma iglesia he tenido quejas de hermanos que están utilizando la guerra espiritual en contra del ser humano. La oración contraria es un error en el cual han caído algunos cristianos. Líbreme, Jehová, que por tener un problema con Pepe, yo me ponga a hacer guerra espiritual contra Pepe. Eso es inconcebible. O sea, ¿cómo voy a yo atacar a un hijo de Dios? Aunque yo tenga diferencias con él, aunque usted y yo discutamos, yo nunca podré, me atreveré a utilizar esta espada en contra tuya. Jesús nos enseñó qué es lo que debemos usar con el hermano. Jesús se colocó en la cintura un pañito y buscó, le trajeron una palangana de agua, así con esa palabra,
Y Jesús le lavó los pies al hermano y nos enseñó que al hermano hay que lavarle los pies. Que la única arma que yo puedo utilizar contra mi prójimo es el lebrillo, el pañito para secarle los pies a mi hermano. Yo debo llevar las cargas de mis hermanos. Debemos perdonarnos las ofensas los unos con los otros. Amén, porque somos hermanos en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo te voy a yo a retar a ti que te voy a sacar los demonios a ti? O sácame tú los demonios a mí. ¿Qué te crees que estamos en una película del oeste donde hay un duelo en que cada uno saca la pistola? Hermano, tengan mucho cuidado porque estamos tomando una actitud muy diferente a lo que la Biblia enseña de la guerra espiritual. Mi lucha no es contra ti. Mi lucha no es contra el inconverso. Mi lucha es contra Satanás y contra sus demonios. Amén. Entonces somos bravos para pelear con el prójimo y somos cobardes para pelear con el diablo. Compramos la silla sin tener caballo, el casco sin tener la moto. Yo debo amar al prójimo, pero ser implacable contra el diablo y sus demonios. ¿Amén? Al ser humano lo amo, pero aborrezco el reino de las tinieblas. ¿Vamos bien? Ya comenzamos aprendiendo algo bueno. ¿Amén? Ok, vamos a Lucas capítulo 11 y vamos a hacer un recorrido desde el versículo 1. Me perdonan porque va a sonar un poquito como que cargado de Biblia, pero si ustedes reciben lo que les voy a decir dentro de unos segundos, les aseguro que van a ver la victoria. Dice Jesús y la oración, diga conmigo, diferentes niveles de oración, no es el título, diferentes niveles de oración. Lea conmigo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Había algo que se practicaba en el ministerio de Jesús y el de Juan, que era, ellos enseñaban a orar ¿a quién? A sus discípulos. Diga conmigo, no solo debo orar, debo aprender a orar. Si usted quiere ser un guerrero espiritual efectivo, tiene que entender que debemos aprender a orar. De lo contrario, usted va a orar mal. ¿Y qué dijo Jesús sobre eso? Pedís y no recibís porque pedís mal. Dígalo conmigo nuevamente. Pido y no recibo si pido mal. Nuevamente, no solo debo orar, debo aprender a hacerlo. Entonces, los guerreros espirituales son gente sabia en la oración. Conocen los misterios de la oración. Entonces, identifiquemos los diferentes niveles de oración y le pido por favor que se ubique usted a ver en qué nivel de oración se encuentra en esta mañana. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí, ¿qué enseñó Jesús? ¿El qué? El Padre Nuestro. O sea, cuando los discípulos, ubíquense por favor, les dije que iba a ser un poco tedioso al principio y me perdona el Señor si soy irrespetuoso con esa frase, pero yo conozco la predicación. Ellos le dicen, enséñanos a orar, y eso me dice que Jesús oraba de tal manera que motivaba a la gente a que le pidieran enseñanza. Tú tienes que orar de tal manera que la gente diga, uy, voy a ir donde el pastor Nerio para que me enseñe a orar como él ora. Hay gente que ora y uno no saben orar.
lo primero que Jesús les enseña es el Padre Nuestro. Diga conmigo, oración personal. El primer nivel, ubíquese a ver si usted está en ese nivel. El primer nivel de oración es la oración personal. Oración personal. Si usted lee el Padre Nuestro, se va a dar cuenta que es una oración muy personal. Perdona mis ofensas. Venga tu reino. ¿A quién? A mi vida. Santifica tu nombre. ¿Dónde? En mi vida. Padre nuestro. No dice Padre de ellos, dice Padre nuestro. Es una oración que tiene que ver con nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, el primer nivel de oración, ¿cuál es? La oración personal. Entonces, muchos de ustedes, o no quisiera atarlo, algunos de ustedes se han conformado con el Padre Nuestro. Su vida de oración gira alrededor de ustedes mismos. Un guerrero espiritual no puede forjarse solo con la oración del Padre Nuestro. Tú no puedes echar fuera demonios ni destronar principados si te encuentras en el nivel de la oración personal. Porque si bien es una bendición, también es cierto que la oración personal tiene una pizca de egoísmo. ¿Por qué? Porque la oración personal gira alrededor de mis necesidades. El nuevo, el que comienza, el que apenas está dando los pininos, los primeros pasos en la oración, casi siempre se envuelve en sus propias necesidades, en sus propios problemas, está tan abrumado por las cosas que le suceden que puede fácilmente durar horas pidiéndole a Dios para él mismo. ¿Estamos bien? ¿Estamos recibiendo lo que quiero enseñarles? Entonces, de ahí salta el segundo nivel y les dijo, versículo 5, también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Segundo nivel, intercesión. Un amigo que pide panes para otro amigo. Entonces, el segundo nivel al cual tú debes llegar para alcanzar ser un guerrero espiritual es la intercesión. La guerra espiritual prácticamente es libertar cautivos. Cuando destronamos un principado, una potestad, es para tomarnos un territorio y salvar las almas de ese territorio. La guerra espiritual incluye expulsar demonios de las personas cautivas. Por lo tanto, un guerrero espiritual tiene que ser una persona experta en el arte de la intercesión. Un amigo que le pide a otro amigo por un tercer amigo. Toco la puerta para que me den 3 panes porque me llegó un amigo de visita y no tengo que ponerle en la mesa. Tú tienes unos amigos. Se llaman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos 3 amigos son dueños de todo, del oro, de la plata, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Pero tú tienes otro grupo de amigos. ¿Quiénes son? Tus hermanos en Cristo, tus pastores. ¿Cuántos saben que yo soy su amigo? Tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Esos son amigos que vienen a ti y necesitan lo que tú tienes. Entonces es necesario que tú y yo salgamos solo del nivel del Padre Nuestro que gira alrededor de mis necesidades y empezar a darnos cuenta que tenemos otros amigos
que también tienen necesidades. Y nosotros, escuche bien esto me enseña a mí que tú y yo tenemos un privilegio grandísimo. Tú y yo tenemos de parte de Dios el permiso de tocar la puerta del reino de los cielos. El vecino, el familiar, a veces hasta el hermano de la iglesia no tiene el acceso a la presencia de Dios que tienes tú. Tú conoces el camino, tú sabes cómo llegar a la presencia del Padre, tú eres experto en tocar la puerta del reino de los cielos. Mientras estuviste en el nivel del Padre Nuestro, pediste tanto para ti que ya te conoces el camino, ya sabes cómo tocar, no te confundes de la puerta, sabes qué puerta es la que tienes que tocar. Entonces ahora lo que el Señor está esperando es que utilices ese conocimiento y esa experiencia no solo para pedir por ti, sino también para pedir por los demás. Ellos no tienen acceso a la presencia de Dios, pero gloria al Señor, yo sí tengo acceso. Tal vez Dios no puede escucharlos a ellos por su vida pecaminosa, pero Dios ha dicho en el libro de Job, Job, ora por tus amigos. Y cuando Job oró por sus amigos, Dios los restauró al doble. Hay bendición en orar por los amigos. Tú sabrás si te encuentras en ese nivel. ¿Cuántos intercesores hay en esta mañana en este lugar? Yo quisiera saber si aquí hay gente que ya llora por otras personas. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo sé lo que es sufrir dolores de parto por una ciudad? Por nuestra ciudad, si usted quiere, ayer estaba compartiendo con unos siervos de Dios y el Señor me recordó una palabra: los hijos están a punto de nacer, pero la que da luz no tiene fuerzas. Los hijos están a punto de nacer, pero la que da luz no tiene fuerzas. Pastor, ¿qué significa eso? Las almas están listas para nacer de nuevo. Los campos están blancos para la siega. Santa Marta es una ciudad que está lista para un gran avivamiento. Pastor, ¿y entonces por qué no se da el avivamiento? Hombre, porque la que da luz le hace falta fuerzas. De nada sirve que usted esté plantado. Esta iglesia está plantada en una ciudad que Dios me ha dicho que tiene mucho pueblo en esta ciudad. Me lo dijo cuando yo llegué a la lucha por primera vez. Me dijo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay muchos samarios escogidos para salvación. Esta ciudad es una ciudad con visión de iglesia. Por lo tanto, Dios levanta esta iglesia con visión de ciudad. Cuando intercedemos, la que da luz, la iglesia, la congregación, se fortalece. Y no importa si Dios tiene para ti una descendencia de 5,000, de 10,000, la iglesia fortalecida es capaz de alumbrar cada uno de esos 5,000 y 10,000. Entonces, no es cuestión de que el terreno es estéril, que la gente es dura, que no quieren el evangelio. No. El problema es que los cristianos de hoy en día no interceden. Y como no interceden, la que da luz no tiene fuerza para parir, aunque los hijos ya están listos para nacer. Aleluya. Cuando intercedo, me preño de almas. Cuando yo estoy en comunión con Dios, Dios inyecta su esperma en mi espíritu y me embaraza de multitudes. Cuando intercedo por esas multitudes, mientras yo estoy en mi cuarto orando, por allá el Señor se está moviendo, convirtiendo almas. Me dicen, escuchen, me contaron de una mujer que estaba intercediendo por su hijo, drogadicto. Y después que terminó de interceder,
El hijo llegó llorando y ella le dijo, ¿qué te pasó? Digo, mami, en esta noche yo me iba a colocar una sobredosis y cuando me iba a inyectar, mami, yo sentí algo que me quitó, me empujó la mano y la inyección salió para otro lado, la jeringa, y yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios y me convertí en esta noche. Y la madre le dijo, ¿a qué hora sucedió eso, hijo? Y cuando le dio la hora, era la misma hora en que la mamá estaba intercediendo por él. Aleluya, aleluya, aleluya. Tercer nivel de oración, perseverancia. El primero, ¿cuál es? Oración personal. El segundo, intercesión. El tercero, lo leemos, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, entonces ¿por qué no pides? Si ya el Señor te dice que el que pida y el que busca y al que llama, ¿qué padre? Mire lo que dice el Señor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ninguno, ¿verdad? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Diga conmigo, ninguno. Ningún papá va a ser capaz de hacer eso. Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Diga, tampoco. Viva la palabra, vívala. Tampoco. Eso es inconcebible. Si mi hijo me pide algo, ¿cómo le voy a dar algo totalmente contrario y perjudicial? Entonces mire lo que dice el Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Primero el nivel es orar por mí. Segundo nivel, oro por los demás. Y tercer nivel, persevero en la oración. Hay algunos que no perseveran, se desaniman con mucha facilidad, porque piden y quieren que Dios les dé lo que están pidiendo enseguida. Es posible que Dios se tarde, porque no es el tiempo, porque tiene que prepararte para esa bendición. Pero Jesús no miente. Dije, Jesús no miente. Ni tampoco se arrepiente. Jesús no es un político que promete cosas, pajaritos en el aire. Jesús nos acaba de prometer y confirma con su palabra que el que pide se le dará. Que si tú buscas, hallarás. Y si Él lo promete, Él lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cuándo comienzo yo a ser perseverante y conquisto el tercer nivel de la oración que me lleva a ser un guerrero espiritual? Cuando aprendo a ser perseverante en la oración. Pido hasta que se me dé. Toco hasta que se me abra. Clama a mí. En ninguna parte dice la Biblia que si tú lo buscas no lo vas a encontrar. Entonces, ¿por qué no lo buscamos? Vamos a perseverar en oración, y aunque nos toque un día, un mes, años, vamos a perseverar, porque el que persevera hasta el final, hasta el final, hasta el final. No te detengas a mitad de camino. Mire, los deportistas tienen algo que se llama el segundo aire. Ellos están corriendo una maratón y cuando ya se quedan sin aire, ellos han trabajado sus pulmones, tienen una técnica que se llama el segundo aire, y es que ellos nuevamente se fortalecen y empiezan a oxigenar su cuerpo
como si apenas comenzara la carrera. Y esos son los que ganan. Mientras los demás competidores se quedan sin aire, el que maneja la técnica del segundo aire, cuando los demás se quedan sin aire, él recibe nueva fuerza y gana la carrera. La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Diga conmigo, esperanza contra esperanza. Abraham no podía tener hijo y Dios le dio una esperanza. Le dijo, vas a tener un hijo. Pero luego que le da el hijo, le dice, sacrifícame tu hijo. Y Abraham tuvo que tener una esperanza en contra de la otra esperanza. ¿Por qué? Porque primero Dios le dice, te doy un hijo. Se lo da y ahí es donde iba a tener descendencia. ¿Cómo iba a ser padre de multitudes sin un hijo? Pero ahora el Señor le dice, dame el hijo, sacrifícamelo. O sea, lo hizo creer en esperanza contra esperanza. Porque Abraham en su mente decía, si mato a mi hijo, ¿cómo voy a tener multitudes? Si él es mi descendencia. Sin embargo, él estuvo dispuesto a sacrificar al hijo porque creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, estamos pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios, tocando la puerta, clamando, gimiendo, ayunando. Y resulta que sucede todo lo contrario a lo que estamos pidiendo. Prepárese porque así es tu Dios. Cuando tú vas a pagar el precio por una bendición, tú te vas a dar cuenta que lo que está pasando es totalmente contrario a lo que Dios te prometió. Dios te dice, Jesús dice, pasemos al otro lado y en la mitad una tempestad. ¿Y cómo vamos a pasar al otro lado si en la mitad está la tempestad? Sí, pero Jesús lo dijo. Y espérate, y nosotros no nos movemos por lo que vemos. Ahí está la tempestad, yo la estoy viendo, pero yo tengo una palabra de Jesucristo que dijo que vamos a pasar al otro lado. Así que les invito a desarrollar la técnica del segundo aire. Hay un momento en el ministerio donde parece que todo fracasó. Hay un momento en el ministerio donde mataste al egipcio en lugar de libertar al pueblo de Israel. Hay un momento en que en lugar de ser el libertador del pueblo te conviertes en un exiliado. Y en lugar de pastorear una multitud, te toca pastorear las ovejas de Yetro, tu suegro. Y en lugar de estar en un palacio, estás en un desierto. Hay un momento donde como que se te acabaron las fuerzas y como que ya vas a fracasar antes de llegar a la meta. En ese momento tú tienes que creer en esperanza contra esperanza. En ese momento tú tienes que coger otro aire. En ese momento tú tienes que recibir nueva fuerza. Y escucha esto, tu Dios es tan poderoso que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aprende a levantarte del golpe que te dieron. Tú no te has dado cuenta, yo he visto peleas de boxeo donde el tipo cae al piso y después que se levanta gana la pelea. ¿Usted no ha visto unas peleas de esas? Que le dan una muñequera, Rocky. Le dan una muñequera, le ponen el ojo hinchado, la boca torcida y termina ganando. Así somos los cristianos. Los cristianos somos como Terminator. Estamos hundiéndonos en la lava, pero tenemos la mano así. Tenemos problemas, pero decimos, estamos en victoria. Tenemos el segundo aire, porque sé en quién he creído. Aún del polvo me levantará. El diablo podrá hacer y deshacer conmigo, va a trapear el piso, pero después cuando ya haya tocado fondo, le digo al diablo, ¿sabes qué, diablo? Estoy tan abajo que no puedo bajar más. Lo único que me toca ahora es subir. Ahora lo único que me toca es subir. Aleluya. Aleluya. Los guerreros espirituales son gente perseverante. Son gente que ve un edificio donde otros ven ceniza. Donde otros ven fracaso, nosotros vemos victoria. Mientras los demás están sucumbiendo ante el cáncer, nosotros tenemos la autoridad para decir, Cristo tiene el poder para sanar ese cáncer. No le tenemos miedo ni al SIDA, no le tenemos miedo a la diabetes, no le tenemos miedo a la pistola, no le tenemos miedo a las bombas atómicas, porque sabemos en quién hemos creído.
Perseverancia. Esos soldaditos de chocolate no sirven para hacer guerra espiritual. Ahora fíjate, primer nivel, Padre Nuestro, guerra, oración personal. Segundo, acuérdate que te ubiques en el nivel en que tú estás. Tercero, orar hasta alcanzar. Ahora, los que conquistan estos tres niveles son los que Dios llama a la guerra espiritual. Por eso el versículo 14 dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esto es lo mismo que estábamos leyendo, ¿verdad? Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Cuántos recuerdan eso? Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echarán? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, ¿cuántos recuerdan qué fue lo que dijo Jesús en el texto que leímos el domingo? A ver, aquí dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Pero el texto concordante que leímos ayer no decía el dedo. ¿Qué decía? Ahí hay un secreto. O sea, en una concordancia dice: mas si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. Y aquí leemos: mas si por el dedo de Dios. ¿Qué saca como conclusión usted? Que el Espíritu Santo, ¿qué es? Saque el dedito suyo, a ver. Diga conmigo: el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Que los demonios, no, escuche esto, que los demonios tengan miedo cuando usted use este dedo. No se ría, que es en serio. Porque es un acto profético. Mi pastor Carlos Reyes se lo pillaba a uno en un pasillo y le enterraba el dedo en el pecho y le decía: ¿tú cómo estás con Dios? Y más de uno se ponía a llorar nada más con que le ponía el dedo en el pecho. Porque proféticamente el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Mas si yo por el dedo, un endemoniado, usted le pone el dedo y el Espíritu Santo atormenta ese espíritu inmundo que está en esa persona. Diga conmigo: el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Entonces sigue diciendo: echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, para establecer el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver si hay alguien aquí piloso que tenga más de 4 dedos de frente. Según lo que está diciendo Jesús, para que el reino se establezca, ¿qué debemos practicar nosotros? Eso, mi hermano. ¿Por qué los vecinos no pueden destruir una iglesia guerrera? Porque usted no ve que aquí no tiran piedra en el techo. ¿Por qué los vecinos quieren, la mayoría, claro, quieren esta iglesia? El vecino de enfrente se congrega con nosotros. La vecina de allá se mudó, pero ella venía acá. Los que vivieron en ese apartamento, ¿se acuerdan de Miguel, de Gloria Guarnizos? Ella todavía viene acá. Vecinos que se ganaron de esta congregación. Entonces, en otros lugares tú encuentras que la iglesia es aborrecida por el barrio. Hacen firma para echar fuera a la iglesia del lugar. Pero ¿por qué aquí no sucede esto? Porque aquí se practica la guerra espiritual. Y la guerra espiritual establece el reino de los cielos en el lugar donde se practica. Esos aplausos que me animen. Ahora escuchen. En el marco de lo que acabo de decir, entonces métase esta palabra en su corazón. No levantes iglesia, establece reino. No levantes un edificio, establece reino. Ahí es donde está el error de muchos pastores.
Ahí es donde está el error de muchos siervos que han querido levantar una iglesia. Que levantan es un edificio. Hay gente que cuando comienza el ministerio está más preocupado por bloque, por cemento, por varilla, por techo, que por un reino. Y tú lo ves orando y orando y orando: Padre, manda la plata para... No es un templo físico lo que Dios te mandó a hacer. Jesucristo nunca tuvo un lugar de reunión. Jesucristo se reunió en las laderas, en el monte, en el de los olivos. Se reunió en el templo de Jerusalén, pero ese no era el suyo, no era propio. Humanamente hablando, Jesús no tuvo un lugar de reunión. Los apóstoles se reunían en las casas porque no había un lugar de reunión. El templo de Jerusalén no era para que entrara gente, sino para impedir que entrara la gente. El lugar santo y el lugar santísimo no era un lugar de reunión, era muy pequeño. Establece reino. Y para que se establezca el reino, tú tienes que hacer ¿qué? Guerra espiritual. Jesús dijo: hay que atar al hombre fuerte. E inmediatamente habló del reino. Vamos a seguir porque estamos quedando sin tiempo. ¿Cuántos están aprendiendo? La guerra espiritual es necesaria porque la guerra espiritual establece el trono de Dios en cualquier lugar. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con el hombre fuerte? Donde quiera que usted vaya, Satanás ha organizado de tal manera su reino de tinieblas que ha establecido espíritus inmundos, demonios, que se consideran espíritus territoriales. Entre ellos están los principados que gobiernan. Voy a hacerlo rápido, pero durante estos días explicamos con más calma. Están Satanás, que es el hombre más fuerte del reino de las tinieblas, que gobierna sobre ¿qué? El planeta Tierra. No todo el planeta, sino sobre los hijos de desobediencia. Satanás antes era el príncipe de este mundo, ya no lo es. Satanás era el príncipe de este mundo. ¿Quién lo puso como príncipe de este mundo? ¿Dios? No, Adán. Satanás le dijo a Jesús en la tentación: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me fue entregado. A Satanás se le entregó la tierra y todas las naciones que iban a existir y la gloria de ellas, pero no se la entregó Dios. Satanás se apoderó de ellos cuando Adán y Eva pecaron contra Dios. ¿Quedó claro? Ahora ya no es el príncipe de este mundo. Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Pero ahora los apóstoles nos dicen que Él es el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Cuando surge la iglesia, el pueblo de Dios, ya Satanás no es príncipe de todo el mundo, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él lo expuso públicamente. La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo participó de carne y sangre para vencer con la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Diga conmigo: Jesucristo venció al diablo. No solo lo venció, lo expuso públicamente en la cruz del Calvario. Satanás es un enemigo vencido, que solamente opera sobre los hijos de desobediencia. Ya él no tiene autoridad sobre aquellos que hemos obedecido a la fe de Cristo Jesús. Nosotros ya no somos cautivos de Satanás, somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el diablo ha organizado su reino de tal manera que él tiene principados sobre continentes, países, regiones y ciudades. Estos principados están en el aire, en el segundo cielo.
están las potestades, que son los espíritus inmundos que operan a través de los medios de comunicación para manipular el modo de pensar de los pueblos. Las potestades demoníacas utilizan el internet, la radio, la televisión, la moda, la educación, la música, para manipular el modo de pensar de los pueblos. ¿Por qué tenemos un canal de televisión? ¿Por qué el evangelio lo predicamos en las redes sociales? ¿Por qué se nos han abierto puertas en Radio Magdalena, en Radio Galeón, en CNC? Porque continuamente estamos orando en contra de las potestades demoníacas y Dios nos entrega los medios de comunicación que han estado en manos de estos espíritus inmundos. Diga conmigo, potestades demoníacas. Están los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que usted debe reprenderlos cuando ora por el alcalde, por la gobernación, por la presidencia. ¿Por qué? Porque los gobernadores de las tinieblas de este siglo son los espíritus que operan en las estructuras gubernamentales de los pueblos. Si yo voy a ir a un pueblo y voy a predicar o voy a establecer una iglesia en ese lugar, yo tengo que atar los gobernadores de las tinieblas que operan en la alcaldía y en la gobernación o en la presidencia de esa región o de ese país. ¿Cuántos lo entendieron? Ahora, los principados, las potestades y los gobernadores se trabajan en contra de ellos en guerra aérea. Porque los principados, potestades y gobernadores no los vas a encontrar en las personas. Ellos están en el segundo cielo. Y muy pronto los van a echar de allá también. Lo dice Apocalipsis, van a ser arrojados muy pronto. Estaba pensando en una palabra que dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a ellos con gran ira. La pregunta que le estoy haciendo al Señor: ¿por qué dice ay de los moradores de la tierra si cuando Satanás fue echado del cielo no había gente en este planeta? Entonces hay más de una vez que el diablo va a ser expulsado del cielo. Primero fue expulsado del primer cielo. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Pero muy pronto, después de la gran señal en el cielo que tuvimos el 23 de octubre de este año, donde las estrellas formaron una mujer embarazada, capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer embarazada con el sol y la luna en su cabeza y 12 estrellas. Esa es la gran señal en el cielo, fue el 23 de octubre. Y dice: después de esto vi una gran señal, un gran dragón que fue vencido por Miguel y sus ángeles y arrojado del cielo. Esa es una segunda expulsión, ya no del primer cielo, sino del segundo cielo. Por eso la gran tribulación va a ser la gran tribulación, porque muy pronto los principados, las potestades y los gobernadores van a ser echados a esta tierra. Imagínense la maldad que va a venir con ellos. Las huestes espirituales de maldad son los demonios que sacamos de la gente. Diga conmigo, espíritus de nombre. Cuando la Biblia dice nombre sobre todo nombre, está refiriéndose al nombre de Jesús sobre espíritus de nombre. ¿Por qué? Porque los espíritus que sacamos de la gente, sus nombres nos dicen su naturaleza. Por ejemplo, usted puede conocer un principado que se llame, qué sé yo, el Principado de Egipto, pero eso no le dice nada a usted. Pero huestes espirituales son espíritus de nombre porque ellos tienen, por ejemplo, espíritu de maldad. ¿Qué produce? Maldad. Espíritu de mentira. ¿Qué produce? Mentira. Entonces, las huestes espirituales de maldad son espíritus de nombre porque sus nombres inmediatamente nos dicen qué es lo que ellos producen. Repita conmigo: Satanás a la cabeza, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Ahora, también la Biblia habla de dominios y otros cargos que más tarde lo vamos a hablar. Pero ya se ha ido el tiempo y espero que lo que hemos hablado hasta ahora haya sido de bendición para su vida. Si Dios lo permite, el miércoles seguimos con esta enseñanza para seguir explicándoles cómo Satanás asigna hombres fuertes en cada región, y Jesús nos enseña que para entrar en esas regiones
y establecer iglesia o ganar alma o hacer un evento cristiano, tenemos que atar al hombre fuerte que está en esa región. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por la sabiduría.